Confesándonos. Hoy con Luis Enrique Gil Graterol. Se dice que la inteligencia es el equilibrio perfecto entre el cerebro y el corazón. Así damos inicio a nuestro programa. Háblame de ti, cuéntame de su vida. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los amigos que nos ven por esta vía. Pero en este momento estamos muy activos con todo lo que es la campaña municipal, campaña de las alcaldías, y tratando de involucrar a la mayor cantidad de personas en todo lo que va a ser la selección de los nuevos alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de nuestro país. El gobierno ha dicho que va por otros 335 municipios. ¿Qué opinas tú sobre eso? Tiene bastante opacidad, capacidad de tragar. Pero bueno, Bueno, se tragó 23 gobernaciones. sí, bueno, en las alcaldías yo pienso que puede haber una conducta algo diferente. Creo que son dos tipos de elecciones. La elección municipal, una elección muy local, muy atada a la realidad de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, y la conducta termina siendo algo diferente. Seguramente habrá municipios con mayor participación que el 5 de mayo. Habrá otros municipios donde a lo mejor hay más apatía. Y digamos que es un fenómeno local y en esa perspectiva es que tiene que verse como fenómeno local para tomar decisiones en cada uno de los escenarios. Si la oposición en el proceso anterior, de las 4 gobernaciones que tenía, perdió 3. Aunque aumentó el número de parlamentarios nacionales, proporcionalmente no creció, que también creció el número de diputados. De modo que quedó más o menos la misma fracción. Y en los consejos legislativos sucedió lo mismo. Actualmente tiene 112 alcaldías en sus manos. Y el eslogan prácticamente de todas las campañas es: no entreguemos la casa, tomando el municipio como lo más cercano, como bien tú lo dices, al ciudadano. Sí, ¿la casa de quién? Bueno, Sí, la casa de ellos. de la casa de él. Claro. Eso, tú sabes que yo en estos días veía con curiosidad, porque siempre en la publicidad, y tú que conoces de eso, porque es una de tus profesiones, además de ser abogado, el no es negativo. Cuando tú dices, tú vas a una campaña en el no, tú estás afianzando todo lo contrario a lo positivo. La campaña, por ejemplo, de Jaime Lucici era justamente el sí de su apellido. El único no exitoso que yo conozco es el no del referéndum de Chile, Correcto, que la campaña era no. es correcto, es correcto. Fíjate, Chacao, Baruta, El Atillo, Lechería, esos han sido municipios dirigidos por la oposición desde siempre. Hay un estudio que hizo Oscar Chemel que habla de una participación cercana al 52%. Si eso fuera así, la oposición tendría una oportunidad importante de mantener esas alcaldías y obtener algunas otras, como bien tú también lo planteaste hace minutos. Ahora, hay otros estudios, y ese también es una de tus especialidades, porque tú diriges Episteme, que es una empresa que se dedica a ese tema. Por cierto que invito a los amigos a que contraten los trabajos de Luis Enrique Gil, que me consta son de primera categoría. Así que luego darás los datos para que te contacten. 25 años. Son 25 años trabajando. Entonces, ¿qué pasaría en Miranda, por ejemplo, que es la realidad que tú mayor conoces? Fíjate, ¿Qué piensas va a suceder en Miranda? mirando obviamente esta franja metropolitana tiene mucha oportunidad de ser preservada por los actores de oposición. Digamos, Chacao, Baluta de Latillo.
esa franja oposicionista o alternativa a lo que representa la revolución se extiende hacia Los Arias y el municipio Carizal. Digamos que ese es el eje más fuerte. Y en los bajos y latinos, cuando empezaba Guarena, Guatire, Barlovento, allí la fortaleza de la revolución, la organización social de la revolución es mucho más importante, tiene mucho más peso. Y en los teques, ahí resulta un fenómeno muy notorio que José Rodríguez, dirigente muy conocido en los Altos Mirandinos, tuvo mucho tiempo en Bueno, los teques. fue alcalde, ¿cuánto? 20 años. Fue alcalde por varios periodos, por 20 años, 4 periodos, más de 4 periodos, pero él hizo un trabajo en los teques, Guayquipuro, de liderizar y de ser candidato por allí varias veces. Ahí están Chucho Morales y José Luis Rodríguez. Claro, pero José Luis se vuelve a Carrizal. Ajá. Y hoy hay si alguna polarización hay en Carrizal es José Luis con Choncho, con José Morales. Entonces, bueno, allí se está escenificando esa campaña. En el caso personal, yo he decidido apoyar a los mejores candidatos, a los que yo considero son perfiles que puedan darle a los municipios un gobierno, una gestión de desarrollo. Y en ese... Entiendo que tienes un voluntariado. ¿Cómo lo define el movimiento que estás dirigiendo? Bueno, el voluntariado es un municipio del estado que es el municipio de Zamora. Guatire. Guatire, que es mi terruño. Y terruño, y hay un cariño especial siempre por las cosas que suceden allí, porque Guatire es para todo el extraordinario. Entonces, bueno, allí estoy apoyando al oficialista Hugo Martínez, ingeniero Hugo Martínez Patetti. Hugo Martínez Patetti. es el candidato del PSV. Sí, del Foro Patriótico. Está allá en el municipio. Y compite contra el actual alcalde, que se llama Graciel Rodríguez. Ok. Entonces, en Carrizal está en Carrizal hay que apoyar a José Millovil, que ha demostrado una solvencia y una capacidad gerencial durante, bueno, prácticamente José Luis Rodríguez, que construyó ese municipio de Carrizal, que le dio una fisonomía, una modernidad, el que se elevó ese territorio, esa parroquia, a municipio autónomo en los años 90. El primer alcalde fue José Luis Rodríguez. Entonces, bueno, conocemos, sabemos de su capacidad gerencial y entonces apoyamos a José Luis Rodríguez. Y así en otros municipios, bueno, hay diferentes candidatos. En Guarena, por ejemplo, en Plaza, el candidato Antonio Galíndez, también del Polo Patriótico, que es joven, que ha surgido de las bases de la revolución allá, ha caído una candidatura muy buena, arrastrando gente. Ahí no repite el actual alcalde. Ahí no repite el actual alcalde pues, fue sustituido por la elección de esa... Sí, pero el actual alcalde entonces pasa a formar parte del gabinete del gobernador Serrano, y allí se abre la oportunidad a un relevo. Y ese relevo, que es de joven Galíndez, bueno, ha unificado a las bases y a la gente en Guarena de una manera que permite trazarse en la gestión diferente. Entonces, bueno, Guarena hay que apoyar ahí. Y, por ejemplo, en el Latillo, yo estoy apoyando el proyecto del Latillo es posible, que cabeza el alcalde Sayet. La alcaldía había sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido el Latillo, reconocido por las personas. Y más allá de que sea una figura, hay un proyecto, hay una gestión, un compromiso. Es muy notorio cuando uno ve, por ejemplo... Hoy sí acompaño abiertamente a mi amigo y hermano Alfredo Catalán. Alfredo es amigo de todo, pero este es un proyecto. Y no se trata de coger entre los amigos, pues, sino entonces, bueno, tú fueras candidato presidencial. Y tú vi candidato a la gobernación de Miranda, sí, o vicepresidente. Una cosa así. Entonces, bueno, en el tema del Latillo, yo tengo particular cariño a Latillo, y vive en Parnos Germán, y trabaja tú, y señora, eso formó parte de esa gestión, y los he visto. Yo no he participado directamente porque
digamos, mi rol en la política y mi profesión me hace estar un poco más, tener un margen más amplio de desplazamiento, pues. Pero sí he visto cómo con un compromiso sostenido durante 8 años han tenido. Ay, qué opinas de Baruta? Paruta es complejo porque los resultados del anticipo de mayo eh, exigen de, del candidato Darwin González esfuerzos para vencer al oficialismo. Pero ahí se ha configurado una unidad perfecta. Sí, es uno de los pocos municipios donde se logró. ¿Ah? Y allí, bueno, es que destacar. ¿Sabes qué? A mí me hicieron el ofrecimiento justamente unos factores de la alianza para que aspirase tanto la gobernación de Miranda, tú lo sabes, como luego la alcaldía. Bueno, yo decidí no meterme en ese paquete y afortunadamente el amigo de Carri, pues, te recuerdas, me hizo esa llamada. Que no es diputado, era. Así, No es suplente. así es. Él ya entrará al Ya Parlamento estaré. y allí la lucha que todos venían llevando empezarán a tener una expresión más organizada. Entonces, Baluta, la pelea es contra los 18.000 votos Sí, duros que tiene. pero fíjate, en Baruta, Es decir, que Darwin necesita por lo mínimo 21.000 votos. por lo menos Por lo mínimo. allí se conformó una unidad muy interesante. Allí está Darwin, por supuesto, encabezando alcalde para reelegir esa gestión. Pero también está Luis Aguilar. Creo que estuvo como candidato concejal por Va de quinto en la lista. No lo tiene tan sencillo. No tiene ser tan sencillo, pero él es un buen. Bueno, escuché a Darwin diciendo que también estaba con la disposición de llevarlo al Ejecutivo. Al Ejecutivo, seguramente. Seguramente puede ser su director general, posiblemente. Bueno, esa arquitectura va a ir determinando a una unidad que supere esa barrera. Y yo creo que la van a superar. ¿Cómo ves a Duque aquí en Chacao? No, que gana Chacao. No veo problemas ahí. No debería tener. No, chico, porque es que fíjate, un alcalde, Pero Duque ha hecho una gestión bastante efectiva. un alcalde es fundamentalmente una persona que se dedica a mantener. No es el conserje del municipio. Duque no es impactante, pero cuando una acera se rompe, cuando una tubería se rompe, cuando ocurre algo que tiene que ver con los servicios públicos, Duque sea persona. Te responde los WhatsApp de las diferentes asociaciones de vecinos en Elmi. O sea, la estructura que él ha creado cercado para atender al municipio es algo verdaderamente notorio. Inclusive la gente que no le pueda quedar bien Duque dice, no, pero vamos a seguir con Duque. Así es. Entonces, yo creo que el Chacao gana. Continuando, pero ahora con un cafecito, está bien bueno este cafecito, Sí, sabroso. Muchas gracias. Mira, Luis, Estado Miranda, peor y mejor escenario para la oposición. Bueno, lo que pasa es que, bueno, decirlo, todo dependerá de los niveles de participación. A mayor participación, mayor oportunidad. Porque Bueno, sectores de contento la- pueden manifestarse, pero la señora Machado aún no ha dicho esa es la jefe de campaña del gobierno, del Polo Patriótico. del Foro Patriótico. Yo siento que el presidente Maduro le agradece, haría enormemente, y lo mismo, bueno, el ministro Cabello lo hace cada miércoles, porque realmente colabora de manera significativa. Eso me llama a mí poderosamente la atención. ¿Cómo? Bueno, tú la conociste bien, ¿no? Sí, claro, yo estuve en Súmate varios años y ahí dejé muchos amigos. Y también dejaste muchos amigos, fuiste muy amigo de Leopoldo también, ¿no? Claro, yo fui fundador de Voluntad Popular, también grandes amistades allí. Pero tu militancia original es en Acción Democrática. Yo he participado en dos partidos, en el que fundaron mi padre, que era Acción Democrática, y uno que fundé yo, que es Voluntad Popular. Porque Súmate era, o es, una asociación civil.
Que por cierto colgó los guantes, ¿cómo que se llamaba? Quien dirigía eso al inicio, Eso fue dirigido el presidente Alejandro Plaza. Alejandro Plaza. Es la mejor persona que conocí, realmente. Un gerente de primera línea, una persona de la que aprendí mucho. Yo no lo conocí, entiendo está fuera del país, Y está ¿no? fuera del país. Y bueno, bueno, grandes amigos. El problema con el tema que nos ocupaba de la atención es que cuando tú le dices a la persona, vaya por la ruta electoral, vote, la gente vota y consigue cosas. Por ejemplo, los momentos en que la oposición ha conseguido espacios importantes, triunfos importantes, ha sido por la vía electoral. Bueno, yo soy un convencido de eso. Yo todo el tiempo he estado en Y la el participación, en la ruta El electoral. 28 de julio, con todos los problemas que eso ha generado, no hubiera habido ningún tipo de problema si nos hubiésemos abstenido. Así es. Entonces, porque se votó, más allá de los eventos posteriores, es que se llegó a una situación de real posicionamiento del descontento nacional. Es correcto. Entonces, luego de la elección del 28 de... Todo indica que el 80% del país no está satisfecho con la gestión Hay gubernamental. un gran porcentaje que no está satisfecho. Pero ese mismo porcentaje no participa Sí, y permite que toda la minoría gane. hay que clarificar. Por ejemplo, hay un porcentaje insatisfecho. En ocasiones llegó a ser 80%. Yo veo ese porcentaje Disminuyendo, sí. disminuyendo porque se hace Hay mayor gestión. en gestiones muy puntuales. La gente empieza a entender la forma de vida en la que tiene que adaptarse en estas nuevas realidades. Pero en definitiva todavía queda un gran porcentaje de personas descontentas con la situación venezolana. Entonces es muy surrealista cuando tú ves 70% de personas descontentas, pero entonces esos descontentos no votan porque cuestionan una elección. O sea, yo puedo cuestionar la elección, pero el ejercicio de votación es un ejercicio De mi derecho. de un derecho de la ciudadanía. Además, es la mejor forma de protestar es votando, porque yo no... ¿O tú has visto alguna vez una cola de inocente electoral que la reprima? O por votar no te reprime. Así es. Entonces, y tú puedes manifestar, grandes cantidades de personas pueden manifestar su opinión por la vía electoral. Entonces, después de movilizar a la sociedad, como se hizo el 28 de julio, entonces, sorprendentemente, llaman a la abstención y dicen que ganaron cuando van perdiendo todo. O sea, Es que de todas verdad, las cosas que yo no puedo... No, mi yo- lógica no me da para entender. yo tampoco lo comprendo. Es una torpeza tras otra. Y lo hemos dicho nosotros varias veces, Lo hemos conversado mucho. que en Venezuela pudiera ocurrir lo que ocurrió en México con el PRI mexicano, que gobernó más de 70 años, lo que ocurrió en Argentina con el Partido Justicialista de Perón, que también gobernó más de 70 años, porque el fraccionamiento, la fractura de la oposición venezolana, volviendo a la pregunta inicial, que lo hablábamos entre nosotros antes de estar acá en el programa. Bueno, el peor escenario, dices tú, que podría ser una sola alcaldía para El peor escenario de la oposición es que gane una sola alcaldía, que sería el Chacao. aquí en el estado Miranda. Y el mejor es que gane 5, las 3, Mejor es que gane 5. A lo mejor pasa alguna cosa. porque en el Tuy y Barlovento es muy... Pero en el Tuy y Barlovento es muy difícil. Guatire y Guarena también es muy difícil. Serían las 3 del área metropolitana, Los Alias y Carrizal. Hasta ahí no creo que la oposición pueda ganarlo. Porque es que la oposición ha desaparecido como fuerza articuladora. O sea, lo que hay es liderazgos ¿Y puntuales. sabes qué ocurre, Luis? Que no se han pasado el switch y no entienden que la promesa de desmontar el Estado burgués por un Estado comunal, aunque no esté en la Constitución, que lo que indica es que tenemos un Estado federal y descentralizado, ya está en marcha. Tú escuchas al presidente Maduro preguntarle a sus gobernadores: gobernador, La Cava, por ejemplo, ¿cuántos municipios, cuántos circuitos comunales hay en el estado Carabobo? Tantos miles, ciudadano presidente. Y además se va a premiar ahorita a los 10 circuitos comunales que más votos obtengan.
y establece una competencia entre ellos. Y los partidos de la oposición siguen en el esquema aquel del comité local, del comité regional, del comité nacional. Yo aprendí a hacer política en los años 80. En los 89 empecé yo a hacer política. Y me enseñó a hacer política mi papá. Yo empecé en el 79. Considerablemente mayor. Yo te llevo 10 años. Pero a mí me enseñó mi papá a hacer política, que era un señor que fue fundador de AD, que fue senador y que siempre estuvo conectado con el sentir popular. De hecho, mi papá murió en Guatire siendo cronista de Guatire. Y me dijo una vez, hijo, no se desplace, mantenga su arraigo con su pueblo, y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Ahora, yo no le tengo miedo al tema de la comuna ni de las bases. Yo tampoco sé que las comunas... Si en estos días yo he estado... En Europa hay comunas en muchísimos países. Sobre todo en los países... En Italia, así los es. países escandinavos hay muchas comunas. Y funcionan perfectamente. Bueno, en Suiza los cantones vienen siendo estados y tienen una parte también comunal. Entonces, yo no le tengo miedo a eso. El problema de la gente que se autocalifica como dirigente, como líderes, opositores, es que no tienen base. Son liderazgos solo De redes. redes sociales. Es correcto. Estas redes sociales en las que estamos hoy son herramientas para llevar mensajes. Sí, pero no puede ser el anclaje de una organización política. Una cosa son las herramientas con las que tú utilizas para amplificar tus mensajes y otra cosa es que las políticas y las decisiones que tomes sean orientadas solo en la estética de las redes y de los medios. Eso yo lo llamo política estética. Sí, mientras el oficialismo entonces tiene un jefe de calle, un jefe de Eso clase. yo lo llamo política orgánica. Así es. ¿Qué es la política orgánica? La que se hace con la gente, Sí. la que organiza la solución de los problemas. El chavismo tiene jefe calle, el chavismo tiene unidad de batalla, el chavismo tiene circuitos comunales. Bueno, y así lo tenía también Acción Democrática. O sea, yo conocía, el primer cargo que yo tuve en la política fue secretario juvenil de un comité local en Guatire, el comité local Ginia Ñangure, que era el sector Caja de Agua. Claro, pero esos comités locales, que en Copey eran los comités de base, se ocupaban de buscar solución a los problemas de la gente. No solamente eso, sino que tenían peso. Claro. Cuando venía un comité local a reclamar algo, era escuchado. Así es. Y yo conocí jefes de calle, jefes de manzana. Luego empezaron a construir sus organizaciones en los municipios, en las ciudades, que eran manzanas. Entonces había un jefe de manzana. Sí, como no. Todas esas cosas ya las conocemos. El problema es que lo que quieren hacerse de líderes hoy no tienen idea de eso. Entonces, ¡ay! Nos van a imponer en la comuna. Bueno, pues que en la comuna, ¿quién está? Pues en la comuna está la misma gente del pueblo que no conoce. Es que dejan los espacios vacíos y hay una ley física, pues los espacios vacíos se llenan. Si tú le dejas al oficialismo todos los espacios, como además se acostumbraron a hacerlo ya desde el 2015, ¿no? El poder es físico. Ya, No sí. admite vacíos. No admite vacíos, no admite vacíos. Entonces, es un drama, porque si ese fenómeno de Miranda se repite en el país, efectivamente el gobierno, no sé si las 335 como dice, pero va a obtener la mayoría de las alcaldías y de los consejos municipales. Sí, bueno, ese es el drama y esa es la conciencia que debemos tener. O sea, estamos dispuestos a perder la democracia, a perder esa noción. Queremos persistir en un sistema democrático donde la gente participe, la gente decida, con sus defectos, con sus problemas. Bueno, no podemos salir llorando y corriendo cuando tenemos un fracaso. Eso es adolescente. Tenemos una dirigencia adolescente. No solo la dirigencia, Luis, parece País. el país, es un país adolescente. Y pues nos toca madurar como sociedad y entender este nuevo proceso, esta nueva realidad. Ahora, ¿qué piensas tú cómo hacer para que se recomponga la oposición? Bueno, mira, lo primero que debe tener la oposición, o sea, tiene tres cosas.
una perspectiva de país más allá de las declaraciones. Porque cuando tú ves todos los planes de la oposición, Hay una agenda alternativa a lo que es el plan de la patria. claro, Comenzando una, por ahí. una agenda alternativa que no tenga temor en coincidir en algunas cosas y rechazar otras. Correcto. Pero tener una visión del país. Los planteamientos de la oposición en algunas campañas son solo declarativos, mero declarativos. Queremos reactivar la industria. No, el problema no es qué quieres hacer, ¿Cómo lo cómo quieres quieres hacer? cómo es ese proceso. Así es. ¿Qué ¿Cómo? industria vas a privilegiar? Así O sea, es. ¿cómo te insertas en el panorama? Lo segundo que tiene que hacer la oposición es dejar de ser dependiente de los Estados Unidos. O sea, no van a hacer ningún liderazgo serio en el país si dependes de otra nación. Sí, si eres un apéndice de Trump. Porque la gente que está en el poder aquí no es boba. Entonces, eso es así. Y eso pasó con Betancourt, pasa con el chavismo. Nadie se va a dejar meter, ¿cómo que llaman eso? Una cabra. Así es. Entonces, usted tiene que desarrollar un liderazgo propio para que lo respeten en los cuarteles, lo respeten en Miraflores, lo respeten en todas partes. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Convoque a en cada parroquia del país, convoque una asamblea de activistas de oposición y elijan 2 delegados por parroquia y luego hagan una gran convención nacional de la oposición y decidan y designen una dirección política. Eso es una buena idea. Escúchale. Eso me parece una gran idea. Entonces, en la Concha de Cútica de Bellomonte, por ejemplo, hace la gran convención de la alternativa democrática con 2 delegados por parroquia que vengan y planteen y se coja una dirección política, porque la dirección política de la oposición tiene que estar en manos de Reyesuelo. Entonces tiene, María Corina es la reina, y antes era Capriles, y antes era Leopoldo. No, chico, ese personalismo, por eso es que no tienen vida. Tiene que armar grupo, armar equipo, armar partido, armar un movimiento. Así que se construye una oposición real. Con organización, no con mero sentimiento. No, ni sentimiento. Pero bien lo dijo Betancourt. ¿Por qué usted le ganó a Larrazábal? Y respondió, Organización. él tenía el sentimiento, pero yo la organización. Mira, tú no puedes hacer depender un movimiento político de solo el sentimiento, porque la política es una actividad racional. Tú no puedes hacer depender la política solo de los medios y entonces tributarle, adorar e idolatrar el mercado. Y entonces yo no hago nada si veo los comentarios, si veo los likes. A mí no me interesa si usted le da like a lo que yo publique o no. Hablando de comentarios, saludos a la gente de los teques que nos... La gente de Huaycaipuro, bueno. ¿Quién gana en Huaycaipuro? Bueno, y el alcalde Farid Faiha tiene la primera opción, pero él se quedó sin... Candidato hay uno de los candidatos es Jonathan Patti. ¿Cuál otro candidato hay? Patti, no recuerdo. Me recuerdo el Jonathan Patti que es de Copec. Correcto. Bueno, pero volviendo al tema que me apasiona, como ustedes ven, de la oposición, ni tributar ni idolatrar las redes. Tú siempre has estado en la oposición, pero estás apoyando a algunos candidatos del Polo Patriótico en este momento. Bueno, claro, porque... ¿Por qué en Guatire, por ejemplo, estás apoyando al... Bueno, porque es que Hugo Martínez es una persona preparada para gobernar. Fíjate tú, Hugo Martínez fue alcalde. Yo fui el jefe de campaña del que le ganó a Hugo Martínez. Y luego, como esa gestión fue tan mala, no resultó ese experimento. Entonces nos unimos, Hugo y yo, para hacer esta propuesta. Entonces Hugo es el candidato del pueblo, pero es amigo. Es un vecino de toda la vida de donde yo me crié en Guatire. Es una persona preparada, yo conozco a su familia. Y el actual alcalde ganó por muy pocos votos. Por 201 votos. Tú fuiste también su director general. Fui el director general. Esto se arrancó un mes nada más. Pero ¿por qué es que la gente cree que el poder es un premio? Sí. Y entonces yo gané una alcaldía, yo gané una gobernación, yo gané una diputación, y entonces es un premio. Entonces yo creo que me gané algo para exhibirlo. El poder no es para exhibirlo, el poder es para ejercerlo y solucionar. El poder es una responsabilidad. Una grandísima responsabilidad, una bendición de Dios cuando Dios te dice, tome este poder y ejérzalo para bien de la sociedad. Y entonces hay gente que cree que son reyes. Y entonces maltratan a las personas, mienten descaradamente, se enriquecen a veces en el ejercicio del poder. Bueno, el que hace eso, que cree que le va a pasar 4 años después. El pueblo le pasa factura. Así mismo. Entonces, en el caso de Hugo, bueno, él fue alcalde, cometió errores, perdió, rectificó, se organizó y ahora tiene
propuesta novedosa. Él perdió contra quién? Contra que está ahorita. contra Raciel. Que está ahorita. Por 200 Por votos. 200 votos. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no apoyar a Galíndez en Guarena? Un muchacho joven, de buena familia, que viene desde la base estudiantil. Y cuando tú volteas a ver a la oposición Guarena, Pero- lo que ves son 20 candidatos. Bueno, que eso se agolpa. Que ese es otro tema y que me llama poderosamente la atención. La formación de la generación de relevo en la oposición no existe. Mientras que en el oficialismo lo vemos permanentemente. Y para muestra un botón, muchos de los gobernadores y gobernadoras que presentó el PSV son gente muy joven. Y ahora a las alcaldías también está pasando a nivel nacional. Eso sucede porque en la alternativa democrática, la alternativa opositora, no hay una organización, Es cosa- sino es un sentimiento. Claro, ¿cómo formas cuadros si no tienes, tienes cuadros. si no tienes una... No tienes una visión clara, no sabes quiénes son, no te organizas, pero además crees que todo es vanidad y entonces la gente tiene que estar alrededor tuyo. Porque tú eres- ego y vanidad? La egocracia es el primer camino al fracaso. Así es. Hay que hacer equipo, hay que ser humilde, a veces se soldado, a veces se dirige, a veces se ayuda. Yo lo he hecho, yo tengo 36 años ya en la política y muchas veces he dirigido procesos y muchas veces he ayudado. Ahorita estoy ayudando. Yo no soy candidato a nada. Lo que estoy es ayudando porque creo que hay que estimular y promover candidaturas que puedan darle a los municipios, en este caso del Estado Miranda, que lleven progreso. Además, si hablamos de diálogo, si hablamos de entendimiento, si hablamos de romper la polarización, que son cosas que nosotros hemos planteado, tú lo has planteado, Desde hace siempre. mucho tiempo. Bueno, eso tiene que aterrizarse de alguna manera. No creo en los extremos, porque es que se parecen demasiado. Es que espolarizar el país. Siempre me he caracterizado en la política por la acción. Yo hablo, pero actúo. Hablo de despolarización, entonces vamos a materializar eso. ¿Cómo se materializa? Bueno, hay que hablar. Y cuando se habla, entonces hay que hacer cosas juntos. Porque usted no va a lograr nunca que haya una alternativa en el poder, una alternancia en el poder, si no conoces al que tiene el poder. Si no haces cosas con el que tiene el poder. Oye, el otro tema es que aquel drama que tuvimos en los primeros años de gobierno del oficialismo es que, y lo admitían, que ellos estaban gobernando bajo el ensayo y el error. Y bueno, eso es dramático porque vimos todo lo que ocurrió con el país, pero también es cierto que la gente aprende. La gente aprende. Del ensayo y el error se obtiene un aprendizaje. Entonces, Es más doloroso. es más doloroso, pero se obtiene y lo estamos viendo. Creo que el gobierno entendió que el tema de la economía no era por donde iban. Hubo un golpe de timón que no ha sido totalmente audaz. Creo que se han quedado todavía en un estado de medio parálisis porque vemos que no existe una política monetaria totalmente efectiva. Vemos que no existe una política salarial cierta, pero también vemos cómo han ido buscando triangular todo el tema sancionatorio y hay una recuperación en el área económica que es inocultable. Y somos opositores, pero hay que decir las cosas como son. Yo creo que el gobierno ha aprendido a sortear el cerco Es correcto, sancionatorio es correcto. que hay sobre Venezuela. Creo que esa Es una desgracia y es una irresponsabilidad de la dirigencia política que invita esa es una política, a las sanciones. es una política muy inútil, porque esa política lo que termina creando son espacios opacos para poder desenvolver la economía. Y entonces, como se valida esa opacidad porque te tienen sancionado. Entonces, finalmente, el gobierno sancionado va resolviendo sus problemas, pero generando un mercado opaco, donde no hay reglas claras. Yo creo que allí es donde está la clave, entender
el problema económico, tratar de generar orden, o sea, negociar con los Estados Unidos un estatus de convivencia. Eso es fundamental y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. El diálogo entre los propios factores de oposición, el diálogo entre el gobierno y la oposición, el diálogo del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Vemos con satisfacción que de esos diálogos, afortunadamente hubo, si se quiere, un intercambio de rehenes que se produjo el día de ayer. Vino del Salvador, vino un lote importante de compatriotas que estaban secuestrados, porque esa es la palabra, realmente. Y fíjate que esa política migratoria estadounidense se le convirtió en un boomerang a Trump. Y ha tenido que ir echando para atrás una cantidad de medidas porque el propio Partido Republicano pues le puso un freno, porque Sí, bueno, estaba en Estados Unidos, un poquito para entender la estructura del gobierno, tú tienes dos alas. Trump y todo lo que él implica, y el Partido Republicano. y el Partido Republicano. El Partido Republicano es el clan Bush, Es correcto. que va desde Marco Rubio, el clan Bush, Chevron, hasta que llega aquí. Correcto. Y Trump es la conexión con los factores, no sé cómo llamarlos, oligárquicos, empresariales, globales, porque el imperialismo moderno no solamente son estados, No, son corporaciones. corporaciones, Son corporaciones. van más allá de las naciones. Es correcto. Y en el caso de Trump se va ejemplificando, se va divisando cómo ese imperialismo estilo Trump es un imperialismo entre nacional con factores globales empresariales. Sí, bueno, lo hemos conversado también y hemos dicho que el mundo está dirigido hoy día, por ejemplo, China no es un presidente, ese es un emperador. Putin no es un presidente, es un zar. Y Trump no es un presidente, es un rey. Tenemos ese nuevo estatus de liderazgo que tienen una capacidad de estar por encima de las instituciones que regulan las naciones. Aquí la crisis global que nos ocupa, que es el reordenamiento mundial, se torna crisis porque Estados Unidos pierde su capacidad imperial. Sí, ha dejado de ser Lo que está el viendo policía del mundo. es una fractura, un ocaso del imperio que, bueno, no sabemos cómo se va a transformar, cómo va a generar, porque estamos hablando de la nación que tiene el PIB más grande del planeta. Es correcto. Y entonces, si ellos tienen crisis y se está requebrajando como estructura de poder, hay que estar atento a qué es lo que se va a crear para constituir eso. Es así. O sea, el flujo de... Si a los Estados Unidos le da gripe, se resfría el planeta entero. Porque China, por ejemplo, que es el segundo PIB del planeta, está asociado sumando unos valores. Así puede ser que esos valores no se parezcan a los que nosotros conocemos. Claro, es muy distinto a la democracia occidental, pero tiene Hay unos valores milenarios además. milenarios. Este presidente Xi es un presidente que ha pasado por una historia de vida Muy interesante, sí. interesante. Xi Jinping. Ha pasado por la pobreza, estuvo preso, Así es. estuvo en el ostracismo, Así es. pero también en las Al igual que Deng Xiaoping, ha pasado con los dos presidentes. responsabilidades iniciales que le dieron a Xi como gobernador y como jefe del partido regional. Fueron experiencias donde él tuvo que implementar la honestidad como política. Entonces tienes a una China con un presidente que tiene unos valores. Pasa lo mismo con Putin. Detrás de Putin está la iglesia ortodoxa. Él es un tipo conservador. Y entonces cuando vas a Estados Unidos ves un país desintegrado, 20 grupos, decías por el Pentágono, hay gente que ya se fue, y si hablas con Trump no sabes si estás hablando con Rubio, si estás hablando con Trump y Rubio es de los Bush. Y la CIA y el FBI es el FBI. Hay un problema en Occidente que hay que abordar con seriedad. ¿Hacia dónde vamos? Como Sociedad. sociedad que viene heredera
de un pensamiento libertario inaugurado con la Revolución Francesa. Así es. O sea, Occidente es la Revolución Francesa, Occidente es el equilibrio de poderes, Occidente es la democracia. Sí, es Rousseau. Entonces, ¿qué pasa con ese Occidente? ¿Hacia dónde vamos? La demografía nos dice mucho, es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay países europeos que en el 2050 van a ser islámicos. Sí, una cosa sorprendente, Entonces, pero es así. Hay temas que hay que evaluar. Hay temas de mucha Entonces, densidad. Y ¿cómo va a ser el mundo dentro de 20 años? En Europa ya cada vez hay menos europeos, o por lo menos europeos. bueno, están llamando para que vayan a ocupar pueblos donde las casas cuestan €1, Sí, pueblos abandonados. para que la gente pueda de nuevo poblar esas ciudades. Es una cosa increíble lo que está pasando en buena parte de Creo que de esta crisis que se inauguró con la guerra de Ucrania, Ujú. uno de los grandes perdedores es Europa. Sí, definitivamente. Entonces, eso implica un reacomodo que estamos en pleno proceso. Por eso es que el problema venezolano es un problema complicado. Venezuela es muy susceptible a los vaivenes geopolíticos. Correcto. Somos un país muy débil y no somos conscientes de esa debilidad. Y entonces vamos olímpicamente hablando, olímpicamente cuadrándonos con imperios, olímpicamente. O sea, la gente no entiende que hay que tomar las riendas del país, y tomar las riendas del país significa hablar con quien no te gusta, con el diferente, buscar salidas a los problemas nacionales. Eso es lo que, en eso yo ando, conversando con todos los factores políticos, conversando con el poder, y lo hago de frente. Yo no tengo problemas. Si a mí no me gusta, Andamos en lo mismo. yo siempre he sido muy transparente en mis cuestiones políticas. Yo no voy a estar por detrás jugando como lo he visto todos estos años que hacen otros dirigentes. No, yo no. Yo sí voy a hablar con el oficialista, voy y lo apoyo como dicen Guatí. Bueno, es que Y ya está. ese es el deber ser. Yo siento que un poco el divorcio de la clase política con la gente tiene que ver con eso, por las falsas posturas de los dirigentes y la carencia de liderazgo, porque una cosa es ser dirigente y una cosa es ser líder. Y la crisis de tanto de dirigentes como de líderes en el sector opositor es brutal. Es brutal. El líder orienta. El líder le dice a las personas cuáles son los mejores pasos para que las situaciones se solucionen. El dirigente ejecuta. Pero en Venezuela al revés. Sí. Estos factores, hay factores nuevos en política que entonces hacen lo que quiere la gente. Y hacen lo que quiere la... Ya va, pero si tu deber es liderizar, Claro. tu deber es decirle a la persona que no quiere hacer algo porque eso que tiene que hacer le conviene. ¿No? Y dicen siempre lo que la gente quiere escuchar y no lo que debe escuchar. Eso no es ningún liderazgo. ¿Cómo? Eso no es liderar. Tienes razón. De acuerdo. Eso no es liderazgo. Tenemos que hacer todo para poder generar nuevos y mejores liderazgos. Aquí les dejaron un comentario. Pues tenemos un comentario. A ver. Sí. Déjame ver. Carlos lento. Busca mis ojos. ¿Cómo hacer para cambiar a una dirigencia tanto nacional como regional, tanto nacionales como regionales? ¿Cómo implementar cambios de arriba hasta abajo? ¿Qué le decimos a este buen amigo? ¿Cómo se llama? Ariel Fraute, ¿vale? El Fraute. Nuestro amigo Ariel, De La Guaira. el hombre de La Guaira. Bueno, nos están viendo en todos lados, ¿vale? Sí, te parece. Afortunadamente, qué bueno. Bueno, lo primero que yo le recomendaría a Ariel en su interrogante es que hay que preservar el espíritu crítico. Totalmente. de acuerdo. Si alguna crisis tenemos en el mundo, no en Venezuela nada más, en el mundo, es que se ha perdido el espíritu y la actitud crítica frente a los acontecimientos. El ecosistema digital te genera guetos comunicacionales, Sí. porque el algoritmo hace que a mí me sigan o yo siga a gente que piensa como yo. Y esas personas, cuando van creciendo y se conforma un sector, es como un ecosistema que piensan igual. Y entonces quien piensa distinto es anatema. Claro. Y entonces es rechazado. Fíjate tú que en estos días, Luis, guindamos un TikTok
por una llamada que recibí donde un número importante de venezolanos que están seguramente con el gobierno porque están en lo que se denomina el sistema patria, reclamando que no habían cobrado, eso fue en marzo, que no habían cobrado los distintos bonos. Sí. Bueno, ese TikTok obtuvo, porque ahora el bono es unificado, ahora unificaron todos esos bonos en uno solo. Pero entonces también estaban reclamando que no se había pagado junio y julio. Ese TikTok tuvo cerca de 70.000 likes y la comunicación de la gente dándole, indicando su desagrado y su inconformidad por no haberlo cobrado. Pero eso también te dice la cantidad de millones de venezolanos que dependen de eso para vivir. Y por eso es una de las fortalezas del gobierno. Se le llamará control social, pero es que control social ha habido siempre por parte Yo creo de que, quien ejerce el poder, pues. yo creo que esa es una gran fortaleza del gobierno, pero también es su gran debilidad estructural, porque la gente quisiera vivir de su trabajo y no de un bono. Es correcto. Entonces, digamos que el paliativo permite fortalecerse, pero el problema estructural que genera ese problema, que genera el bono, todavía persiste como problema de fondo. Bueno, es el tema del paternalismo de Estado. Sí. Eso tenemos que cambiar. Claro, entonces, para cerrar la respuesta de Ariel, que nos está haciendo los muchachos, espíritu crítico, organización local, organización abajo, en la comuna, en la calle, en la asociación de vecinos, y el foco en el trabajo que construye una solución a los problemas de tu entorno. Si empiezas a trabajar allí y te juntas con las personas que están haciendo eso, seguramente podrás construir un gran movimiento. Bueno, Que si te quedas en la Cámara y en Caracas y en la plaza o reconchinado en la casa de partido, no tienes vida. bien amigos, seguimos confesándonos. Gracias, mucho éxito, Joel, Muy amable. en este emprendimiento del podcast. Muchas gracias. Tú eres una persona que se proyecta bien en los medios y yo sé que te va a ir muy bien. Gracias, hermano. Estamos abriendo el ciclo contigo. Ah, oye, qué bueno. Eres el primer invitado, gran invitado, mi gran hermano Luis Enrique Gil Graterol. Hasta luego. Chao, chao.